interna, era la batalla de adentro. De hecho hay cartas de Pablo que dice, Pablo dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, que inclusive se sientan a las mesas y participan. Juan dice que tienen apariencias de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Pedro me parece que lo llama nubes sin aguas, porque era gente que muy bien estaba dentro de la iglesia, pero estaban socavando los principios de la iglesia, y esto fue el problema mayor al que la iglesia tuvo que enfrentarse. Sin embargo, gracias a ese problema fue que entonces la iglesia dejó a un lado la experiencia simplemente del carisma, no en el sentido del énfasis, de la fuerza, sino del emocionalismo, ¿no? De que era más importante morir por la causa de la fe, para entonces sentarse a pensar. Y las crisis, cuando uno las mira en su justa perspectiva, en lugar de verlas como elementos destructivos, pueden ser favorables a nosotros, porque nos ponen a pensar. Y a la iglesia primitiva las crisis las pusieron a pensar. ¿Cómo vamos a bregar con la problemática de los herejes? Pues necesitamos bregar con la problemática de los herejes con un buen pensamiento bíblico, con un buen pensamiento teológico. Y desde luego, estos grandes pensadores empezaron a surgir juntamente con la iglesia. Y desde luego no los vamos a mencionar todos, pero me gustaría que mencionáramos algunos de esos pensadores. Hay un dato que es interesante y es digno de señalar. Pablo bregó con muchos de los problemas de la iglesia, pero no bregó con todos los problemas de la iglesia. ¿Y fue en otra época? No, fue en otra época, porque Pablo empieza a escribir más o menos como en el 55, 58, y más o menos como hasta el 70. Algunos de estos problemas empiezan a surgir después del 100, o sea que son problemas con los que Pablo no tenía. O sea, después de Pablo surge. Sí, por ejemplo, los problemas de Marción surgen después de Pablo. Ahora, los de los gnósticos no. Los gnósticos empezaron a presentarse dentro de la vida de la iglesia bastante temprano, y Juan los ataca en su evangelio. Pablo en su carta a los Colosenses ataca el pensamiento gnóstico, pero mayormente la problemática que Pablo enfrentó fue la problemática, por un lado, de los judíos que querían judaizar a los cristianos. Ese fue uno de los problemas que Pablo enfrentó, más serio. Por el otro lado, los que se oponían a su ministerio, fue el otro problema que Pablo tuvo que enfrentar, porque hubo gente que no le quería reconocer su ministerio. Sí. El otro problema que Pablo tuvo que enfrentar fue entonces el problema de distorsión de la interpretación bíblica desde el punto de vista de algunos grupos particulares, que en algunos casos entendían el Evangelio como una libertad que no los condicionaba a reglas, como por ejemplo la carta a los Corintios, donde los creyentes habían empezado a separarse, y habían unos que eran de Apolo y otros que eran de Cefa, y otros que eran hasta de él. Había un grupo que se denominaba un grupo de él, y a esta gente pues Pablo las tuvo que atacar. Otro de los problemas que Pablo enfrentó, que me parece que fue también bastante serio, fue por ejemplo en la carta a los romanos. La evolución de la iglesia, que no aceptaba a los tradicionales. Exacto. El desarrollo de la iglesia, que no aceptaba la gentilidad, pero ahí
Pablo no participó solo, ahí participó Pablo y participó Pedro. Pedro tiene una aportación extraordinaria, aunque muchas veces no se la admitimos, pero la evidencia bíblica demuestra que Pedro tuvo una aportación extraordinaria en defensa de los gentiles para que fueran aceptados dentro de la vida de la iglesia. Ahora, el otro planteamiento de Pablo fue cuando en un momento dado, después del edicto Claudino, que es eliminado por el edicto de Nerón, que permite regresar de nuevo a los judíos a Roma, entonces los cristianos gentiles empezaron a burlarse de los cristianos judíos. Y a Pablo no le gustó. Esa no es la de los romanos. Exactamente. Sí, esa es la carta la de Pablo a los romanos, donde Pablo entonces vierte su autoridad apostólica, en este caso no contra los judíos, no contra los cristianos judíos, sino contra los cristianos gentiles, para hacerles saber que el derecho a la libertad no da derecho a ser canalla. ¿Verdad? No les daba ese derecho, porque ya necesariamente los cristianos de Roma estaban abusando de los cristianos judíos. Y yo creo que en síntesis esas fueron las grandes aportaciones que hizo Pablo desde una perspectiva apologética, ¿no? Desde una perspectiva de la defensa de la fe. Ahora, en el siglo II y en el siglo III el problema era otro. El problema era sincretismo. Era ya el que estos movimientos se introducían dentro de la iglesia, eran en ocasiones aceptos dentro de la iglesia, y desde luego en ocasiones habían grandes líderes dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo encontré un documento interesantísimo en el libro de Justo González, donde él habla de Adriano, el emperador, que le escribe una carta a su cuñado sobre Alejandría, que ya mismo la vamos a tocar, y oiga, la verdad que lo que dice el emperador de los cristianos de Alejandría es horroroso. Si así era como se estaban comportando, el testimonio, gracias, era flojísimo. Uno de esos grandes pensadores, uno de esos grandes hombres que aportó a la vida de la iglesia fue Irineo de León, o Irineo de León, como mejor le querramos llamar. Irineo era natural del Asia Menor, es lo que se conoce como la ciudad de Esmirna. De ahí era oriundo Irineo. Nació en el año 130 después de Cristo, y fue discípulo de ese gran hombre de Esmirna, de otra ciudad del Asia Menor llamado Policarpo. ¿Se acuerdan? A Policarpo, que lo arrestan en su casa y lo fuerzan a que niegue a Jesús, y él dice: ¿cómo negaré a uno que hace 86 años solo me ha hecho bien? Y le dice al Señor: recíbeme como pan grato, como ofrenda fragante ante tu presencia. Pues Irineo fue discípulo de Policarpo, así que Irineo es un personaje que conoce bien esa transición de la iglesia, donde el martirio era el final de los cristianos, y desde luego ahora tiene una responsabilidad mayor. No se ha zapateado todavía de la realidad del martirio, pero sí ahora tiene otro problema, y es el problema de los movimientos heréticos dentro de la iglesia. Lyon es lo que hoy es Francia, y desde luego él fue a Roma con una carta para el obispo de Roma cuando surgió la persecución de Lyon y Viena, que fue una de las persecuciones donde más cristianos se mataron. Y en esa persecución de León y Viena, mientras Irineo estaba en Roma,